Bienvenidos a Pasado sin Vergüenza, donde no hay espacio ni para medias verdades ni para falsas narrativas. Demos un viaje por la historia de Colombia para ver nuestro pasado sin miedo y sin censura. Bienvenidos como siempre a Pasado sin Vergüenza en Contra Batalla Radio. Juan, un gusto estar aquí sentado nuevamente con usted y con nuestra querida audiencia. No, Nico, un gusto y gracias por siempre tenerme acá a su lado aprendiendo sobre cosas que uno generalmente ignora, pero que son bastante interesantes. Bueno, Juan, nos demoramos, pero estamos de vuelta en Pasado sin Vergüenza y como lo prometimos, desde hoy vamos a comenzar una serie de programas dedicados a don Gonzalo Jiménez de Quesada, conquistador del nuevo Reino de Granada, el tercer conquistador. ¿Y quiénes eran los otros dos, Nico? ¿Por qué por qué viene siendo el tercero? Bueno, así lo llamó Pablo Victoria, que falleció hace poco, un gran historiador colombiano, porque siempre se estudia a Hernán Cortés, el conquistador de México, su hazaña de conquistar el Imperio Azteca. Pablo Victoria, Nico, que es la fiel muestra de que nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Exacto, porque lastimosamente muchos de sus libros ni siquiera se llegaron a imprimir ni a tener en las librerías colombianas, pero que en España era un gran éxito para quienes estudiaban precisamente la historia del Imperio Español. Pero Me estaba contando porque le era el decía, tercero. está Hernán Cortés, que conquistó el Imperio Azteca, y se estudia también a Francisco Pizarro, que es el conquistador del Perú. El Perú va a ser muy importante para la historia que vamos a contar hoy, ya va a ver por qué. Pero poco se habla de la gran hazaña que tuvo Gonzalo Jiménez de Quesada en lo que hoy es Colombia, y para eso estamos aquí en Pasado sin Vergüenza. Bienvenidos. Aquí no hay espacio para medias tintas ni narrativas aburridas. Prepárense para un torbellino de autenticidad y adrenalina en Pasado sin Vergüenza. Gonzalo Jiménez de Quesada, Juan Pablo, nace en 1509 y pertenecía a una generación muy distinta a la de todos esos conquistadores de los que hemos hablado en este programa. No se tiene certeza si nació en la ciudad de Córdoba o en Granada, en España. Lo que sí se sabe es que era abogado. O sea, no era de esos, Nico, que uno dice que acá llegaban los ladrones y delincuentes, que ya lo habíamos discutido antes, pero no, este era un tipo bien, un tipo preparado. Sí, y por partida doble, no solo era abogado licenciado en la Universidad de Salamanca, sino que tenía una formación y una experiencia militar, pues se formó y luchó en los tercios españoles. ¿Quiénes son esos, Nico? Bueno, los tercios, Los Juan tercios. Pablo, eran la infantería del ejército español durante el reinado de la Casa de Austria. En este momento estaba gobernando el emperador Carlos, que era hijo de Juana la Loca, y Felipe el Hermoso, sí, así se llamaba una reina de Castilla, hija de los reyes católicos. Y con los tercios, Quesada participa en unas guerras que se estaban librando en Italia y los Países Bajos. Luego vuelve a España y en 1535 se embarca en la expedición de un señor llamado Pedro Fernández de Lugo, que acababa de asumir como gobernador de Santa Marta. O sea, vuelve a ser importante Santa Marta en toda la historia, la primera ciudad realmente fundada en Colombia. Claro, es vuelve que a ser importante. se acuerda que cuando le hablé de Santa Marta y de Cartagena le dije que eran muy importantes porque era de donde partían el resto de las expediciones. Pues esto se demuestra. Vamos a ir a Santa Marta solo por un momento, porque la muerte de García de Lerma, que era el gobernador anterior, había dejado muchísimos problemas en la región. Al principio, Quesada ayuda a Fernández de Lugo a pacificar la Sierra Nevada, incluso llega a lo que hoy es Valledupar, el Valle del Cacique Upar, y comienzan a enfrentarse a una verdadera resistencia que hasta el momento no habían hecho los indígenas, pero ya una generación después, imagínense, Juan Pablo, ya sabían con qué estaban lidiando y ya tenían una visión mucho más hostil de los conquistadores. No era esa visión inicial que tenían, sino que ya sabían a qué iba. ¿Eran muy agresivos, Nico? ¿O ya esa segunda generación de indígenas, así mismo como sabían a qué venían los españoles, ya también sabían de una u otra forma cómo tratarlos? Claro, y sabían cómo enfrentarlos también, entonces tenían esa ventaja. Antes de esa expedición de Quesada ya había muchos intentos por no quedarse solo en las costas y en esas ciudades costeras, sino de profundizar y ir a la conquista del interior, pero habían fracasado en su gran mayoría. Habían tratado de remontar el río Magdalena, pero era muy difícil.
o porque llegaban en la época en la que el río estaba demasiado bajo y quedaban encallados en la arena, o el río estaba demasiado crecido para subirlo. Entonces tenían muy poco tiempo, un lapso de tiempo muy corto para hacer ese remonte Por del río eso Magdalena. era buena la idea de su casi pariente. Por eso era la buena esa idea del loco Goyeneche de pavimentar el río Magdalena, pero esas son como las locuras de Petro. Bueno, hubo varios intentos, como le dije, y ya al final era este proyecto de Gonzalo Jiménez de Quesada, pero inicialmente de Fernández de Lugo, de ir a la conquista del interior. De hecho, Lugo lo que pide al rey no es solo ser gobernador de Santa Marta, sino el que le autorice seguir la conquista, porque estaban buscando, Juan Pablo, la salida al Perú, y esa va a ser la gran hazaña de Gonzalo Jiménez de Quesada, que por estar buscando el oro del Alto Perú, terminó encontrándose con un mundo bien distinto en el que hoy vivimos y desde el que estamos grabando este programa. Es que eso le iba a decir, Nicolás, es importante, no solo porque comunicó con el resto de Sudamérica, sino también porque nosotros tenemos una vegetación muy diversa, muy fuerte, muy espesa, y asimismo como la fauna de la época también debe haber sido animales desconocidos para ellos, muchos, entonces bien complicado atravesarse pues todo el país, digamos, hasta llegar a lo que hoy es Bogotá, bastante complejo. Claro, Juan Pablo, y por eso es que es bueno estudiar esta hazaña del tercer conquistador, porque no fue nada fácil. Conquistar lo que hoy es Colombia, el nuevo reino de Granada, como lo llamó Gonzalo Jiménez de Quesada, fue toda una epopeya que Pero poco estudiamos. Porque el tercer conquistador vendría siendo, Nico, entonces Jiménez de Quesada y no Fernández de Lugo. Porque Fernández de Lugo, por todos estos problemas que había en Santa Marta, se queda un tiempo y finalmente autoriza a Gonzalo Jiménez de Quesada a hacer la expedición. Gonzalo Jiménez sale con dos grupos, que es lo que marca la diferencia entre Gonzalo Jiménez de Quesada y el resto de expediciones del Magdalena. Dice, bueno, vamos a remontarlo, unos por tierra, otros por el río. Fluvial. Salió de Santa Marta en abril, el 6 de abril, con un equipo en tierra que estaba integrado por 600 hombres de infantería y 85 hombres a caballo. Se va, toma el camino de la Sierra Nevada, llega a Valledupar y comienza una travesía buscando el Magdalena. Y por otro lado, llevaban 7 bergantines, barcos de esa época, para remontar el río, barcos pequeños, y solo logran atravesar las bocas de ceniza de esa desembocadura del río Magdalena, 2 de esos barcos. Algunos se hunden y otros simplemente por el clima tienen que volver a Santa Marta o irse a Cartagena y desistir de participar de la expedición. Finalmente se encuentran, Juan, en el municipio de Tamalameque, que en esa época era simplemente una aldea indígena muy importante de la nación Chimila, que eran los indígenas que habitaban esas zonas llenas de ciénagas y de selvas en lo que hoy son los departamentos de Magdalena y del Cesar. Llega, el cacique le arma una gran fiesta, comparten, incluso tienen banquetes, etcétera. Y muy cordial todo. Muy cordial todo. Aparentemente se encuentran con el cacique de Tamalameque, del que creyeron iban a encontrar un aliado. El cacique les da también ropa, porque uno creería que los conquistadores iban con esas armaduras y uno se los imagina con capa, armadura, vestidos de sedas, de telas, pero en realidad después de atravesar la selva poco quedaba de eso y tenían que valerse mucho de lo que los aliados indígenas iban dándoles. Recordemos, Juan Pablo, que las expediciones no eran solo de hombres blancos, las expediciones de los conquistadores, obviamente había españoles, pero también iban acompañados de muchísimos indígenas y también de esclavos traídos del África. Nico, escuchando todo su relato y viendo cómo va avanzando la historia, a este punto uno se pregunta, y a modo de conclusión o resumen más bien, ¿qué fue eso distinto de Gonzalo Jiménez al resto y que lo mete en esa, digamos, selecta lista de Pizarro y de Cortés? Bueno, es que creo que lo valioso de la historia de Quesada es que nunca se rinde. Llega a Tamalameque no llega con todos sus hombres, perdió 100 hombres solo en el camino a Tamalameque, y a pesar de que enfrentó las enfermedades tropicales, los bichos que uno puede encontrarse en la selva, desde los mosquitos hasta serpientes y ranas venenosas, también
tenía al cacique de Tamalameque, que creyeron que era un aliado y que cuando los... Eso le iba a decir, usted Cuando- ahorita lo mencionó y le iba a decir, pero que el man los traicionó, les hizo Claro, la judía, porque ¿o qué? el man les hace la fiesta, los deja irse, porque los indígenas aprendieron, además de enfrentar a los españoles, a cómo despistarlos. Entonces le decía, no, pero acá no está el oro está más allá, está 2 pueblos más allá, está 3 pueblos más allá, está allá subiendo esa loma. Y como iban buscando el Perú y iban buscando esa leyenda del Dorado, pues los españoles no se quedaban donde no encontraban esa riqueza. Cacique de Tamalameque los deja partir a la selva, que creo que es el peor espacio del camino, el peor tramo fue entre Tamalameque y Barrancabermeja, que no existía, se llama, Quesada la va a llamar La Tora. Aparte pero- las temperaturas, me Claro. imagino, Claro, y ese es el mérito de Quesada. Enfermedades, sobrevivir a todo. los indígenas Chimila persiguiéndolos, matando a los que se quedaban rezagados, cocodrilos, babillas. Incluso Juan Pablo llegaban a veces a ciénagas que estaban cubiertas de vegetación y creían que era tierra firme, pisaban y se encontraban que era agua simplemente cubierta, Se iban. cubierta de matas y se hundían. Y se hundían y morían por el peso precisamente de las armaduras y de la carga que llevaban. Y el mérito de Quesada, como le digo, es que él no para, él sigue avanzando y se demoró 8 meses, Juan Pablo, en llegar a lo que hoy es Barrancabermeja, celebrar una misa y lastimosamente ya no le quedaban tantos hombres. Yo le iba a decir, ¿de cuánta gente pudo haber sido la expedición de Quesada? Bueno, salieron, como le dije, 600, aproximadamente 800 hombres y llegan a Barrancabermeja solo alrededor de 180. Y todavía le iba a faltar este fue el peor tramo, pero les faltaba un reto muy duro que era subir El la páramo. cordillera de los Andes y buscar, porque Juan Pablo, mientras iban por el Magdalena, comienzan Nico, a pero encontrarse ellos cómo con- saben qué ruta seguir. Claro, ellos tenían los intérpretes, esos traductores indígenas, y lograban hablar con algunas tribus que se encontraban, pero cuando están remontando el río Magdalena, se encuentran ya lejos, muy lejos del mar, se encuentran con lo que los indígenas ya no estaban usando la sal marina, sino que estaban usando panes de sal, como bloques de sal para conservar las Ok, comidas. ok. Y se preguntan, oiga, ¿quién puede hacer esto? ¿Qué tipo de civilización puede extraer esto y de dónde lo extraen? Además que comienzan a encontrarse en las crónicas de Lucas Fernández de Piedrahíta, se habla de que bajaban canoas llenas de mantas, de esmeraldas, y dicen, oiga, esto me interesa, el que hace estas mantas de colores tan bien hechas tiene que ser mucho más avanzado que los indígenas que nos hemos encontrado Claro. hasta ahora, y llegan a Barrancabermeja, y ahí precisamente se dan cuenta de que ya pueden estar cerca, y Gonzalo Jiménez de Quesada y sus hombres deciden cambiar la ruta, dejar de remontar el río, que los hubiera obligado a muchas más selvas hasta lo que hoy es Honda, y deciden comenzar a subir la cordillera a lo que hoy es Santander, esa provincia de Vélez, y luego llegan a Suezca, en Cundinamarca, Cundinamarca. y se encuentran con un valle lleno de bohíos, estructuras cilíndricas con los techos cónicos, y le recordó mucho a España y lo llaman el Valle de los Alcázares. Hoy lo llamamos de otra forma y lo llamamos la Sabana de Bogotá, y se van a encontrar con una civilización, esa civilización súper avanzada que tenía mantas, esmeraldas, panes de sal. Y Juan Pablo, ¿se le ocurre de quién podría tratarse? De los muiscas. Exacto. Chipchas o muiscas. Es que siempre me Ya lo confundo vamos ahí. a ver, ya lo vamos a ver. Se encuentran con el pueblo muisca, pero ese va a ser un tema del próximo episodio de Pasado Sin Vergüenza, que espero que no se pierda ninguno de ustedes. Bueno, Nico, gracias. Estás escuchando Pasado Sin Vergüenza, el programa que desafía las normas y revela la historia colombiana como nunca antes la habías escuchado.